Hola a todos, ¿listos para otra inmersión profunda con nosotros? Está. Hoy vas a zarpar hacia el mundo de Sinbad, el marino. Me encanta Sinbad. ¿Sí? ¿De verdad? Un personaje fascinante. Para esta inmersión usaremos la entrada de Wikipedia en español sobre Sinbad. Ah, interesante. Sí. Vamos a intentar descubrir los orígenes de este marinero legendario, sus increíbles 7 viajes. 7. 7 viajes. Y cómo sus cuentos han cautivado al público durante siglos, ¿no? Claro, es que Sinbad es un clásico. Pero lo curioso es que su historia no formaba parte de la colección original de las Mil y Una Noches. ¿En serio? ¿En ¿Eso? serio? Entonces, ¿de dónde surge este personaje? Con sus cíclopes, aves gigantes y serpientes que guardan valles de diamantes. Un misterio envuelto en un mar de historias. Exacto. Es fascinante. ¿Cómo es posible que un personaje así no fuera parte de la obra desde el principio? Bueno, aunque no lo sabemos, con certeza podemos rastrear las historias de Sinbad a través de una mezcla de fuentes históricas y literarias. Por ejemplo, hay un antiguo relato egipcio llamado Historia del marinero náufrago. Data del año 200 antes de Cristo, imagínate. Wow. Y este cuento comparte algunas similitudes sorprendentes con los viajes de Sinbad. O sea, estamos hablando de una historia que se ha transmitido durante milenios. Es una posibilidad. Y no podemos olvidar la influencia de la Odisea de Homero, ¿no? Claro. Con sus viajes marítimos y criaturas míticas. E incluso el romance de Alejandro, una colección de leyendas medievales sobre Alejandro Magno, pudo haber contribuido a la formación del personaje. Es increíble cómo estas historias se entrelazan a lo largo de la historia. ¿Verdad? Y también hay una posible conexión con Zheng, el famoso explorador chino del siglo XV. ¿Así? Algunos creen que su nombre pudo haber influido en el nombre Sinbad. Interesante. Es como si Sinbad fuera un crisol de influencias culturales, una amalgama de historias y leyendas de diferentes épocas y lugares. Exacto. Y no podemos olvidar el debate sobre su inclusión en las Mil y Una Noches. Aunque ahora se considera una parte integral de la colección, Sinbad no apareció en las versiones más antiguas. Hablando de las Mil y Una Noches, no podemos olvidar el ingenioso marco narrativo de la historia. ¿Es verdad? Sherazade, la astuta narradora, utiliza los cuentos de Sinbad para cautivar al sultán y retrasar su propia ejecución. Imagínate la escena. La corte del califa Harún al-Rashid, llena de suspense mientras Sherazade relata la historia de dos hombres llamados Sinbad. Dos Sinbad. Sinbad el cargador, un hombre trabajador que lucha por sobrevivir, Ajá. y Sinbad el marino rico y famoso por sus increíbles viajes. Qué contraste tan interesante. Dos hombres con el mismo nombre pero con destinos tan diferentes. Y su encuentro casual da pie a la narración de los 7 viajes. 7 viajes. Cada uno más fantástico que el anterior. Ujú. Es a través de las aventuras del Sinbad marinero que Sherazade mantiene al sultán cautivado noche tras noche. Es una estrategia brillante, ¿no? Usar historias dentro de historias para salvar su propia vida. Pues tú. Y ahora entrémonos en el primer viaje de Sinbad, el marino impulsado por la sed de aventura y el deseo de hacer fortuna. Sinbad zarpa hacia lo desconocido. Y en su primer viaje desembarca en una isla que resulta ser. Una ballena gigante. ¿Por qué? Imagina la sorpresa de descubrir que tu paraíso tropical es en realidad una criatura marina dormida. Qué comienzo tan extraordinario. Ese primer viaje nos da una idea del mundo fantástico que habitaremos junto a Sinbad. Un mundo lleno de maravillas y peligros. ¿Qué nos espera en el siguiente? En su segundo viaje, Sinbad se encuentra en un valle rodeado de serpientes gigantes. Serpientes gigantes. Gigantes. Un verdadero escenario de pesadilla. Uf, ¿y qué hace? Sinbad, con su ingenio característico, idea un plan de escape audaz. Ah, sí. ¿Cómo se escapa de esa? Aprovecha la presencia de un ave roc, una criatura mitológica de tamaño colosal. Claro, el ave rock. Espera que el ave llegue a su nido que está lleno de diamantes Diamantes. y se aferra a sus garras. Qué astuto usar al ave rock como su propio transporte personal. Exacto, Sinbad siempre encuentra una manera de convertir una situación peligrosa en una oportunidad. Claro, pero no todos los viajes pueden estar llenos de fortuna y diamantes, ¿no? No. En su tercer viaje, Sinbad se enfrenta a un gigante caníbal Un gigante caníbal. que devora a su tripulación. ¡Qué horror! Esta vez la astucia no es suficiente para salvar a todos. Es un recordatorio de que el mundo de Sinbad, a pesar de su fantasía, también tiene un lado oscuro y peligroso, ¿no? Sin duda, la muerte acecha en cada esquina y no siempre hay un escape ingenioso. Y en su cuarto viaje, ¿qué pasa? En su cuarto viaje, Sinbad es víctima de una aterradora costumbre funeraria. Lo entierran vivo junto a los muertos. Ah, ¿en serio? En serio. ¿Y cómo sale de esa? Afortunadamente, un grupo de recolectores de cadáveres lo rescata. De los mal. Este episodio resalta las diferencias culturales que Sinbad encuentra en sus viajes, ¿no? Claro. Costumbres que pueden ser tan fascinantes como mortales. Es cierto. Cada viaje de Sinbad es una mezcla única de maravillas y peligros.
un constante tire y afloja entre la fortuna y la adversidad. Y a pesar de las dificultades, Sinbad nunca pierde la esperanza. En su quinto viaje se encuentra con el famoso Viejo del Mar, Ah, sí recuerdo esa historia. un personaje que se aferra a sus hombros y se niega a soltarlo. Es una imagen que se queda grabada en la mente, ¿no? Sinbad cargando con el peso del viejo del mar. O podría interpretarse como una metáfora de las cargas que todos llevamos en la vida, ¿No crees? los obstáculos que nos agobian y que a veces parecen imposibles de superar. Tiene sentido. Pero Sinbad una vez más usa su ingenio para liberarse, engaña al Viejo del Mar con vino y finalmente escapa de su agarre. Es una lección Sí. valiosa, ¿no? Incluso cuando nos sentimos abrumados por las dificultades, siempre hay una manera de liberarnos si usamos nuestro ingenio y nuestra determinación. Exacto. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en los viajes restantes? En su sexto viaje, Sinbad descubre un río de piedras preciosas. Un río de piedras preciosas. Imagínate, un río literal de diamantes y perlas. Agua. Este viaje nos muestra el elemento de fantasía pura que hace que las historias de Sinbad sean tan atractivas. Es como si cada viaje fuera un sueño hecho realidad, aunque con su buena dosis de pesadillas también. Efectivamente. Y en su séptimo y último viaje, Sinbad se encuentra con una ciudad habitada por personas que se transforman en aves. Personas que se transforman en aves. Una imagen fascinante que fusiona la mitología con el folclore. Increíble. ¿Y qué sucede en esta ciudad? ¿A qué desafíos se enfrenta Sinbad? En esta ciudad, Sinbad se enfrenta a una prueba moral, se encuentra con ángeles y un juicio divino. ¿Un juicio divino? Este episodio añade una capa de exploración espiritual al viaje de Sinbad, ¿no? Interesante. Sugiriendo que sus aventuras no se tratan solo de riqueza material, sino también de autodescubrimiento. Sinbad no solo busca tesoros, sino también un sentido de propósito y trascendencia. Exacto. Y finalmente, después de 7 viajes llenos de aventuras y desventuras, Sinbad regresa a Bagdad para siempre, Para siempre. con la promesa de no volver a navegar. Un final apropiado para una vida llena de experiencias extraordinarias. Pero su legado perdura a través de sus historias que han inspirado a generaciones de lectores y espectadores. Y sus historias no solo han inspirado a lectores, también han cobrado vida en la pantalla grande. ¿Quién no recuerda las películas clásicas de Sinbad con los increíbles efectos especiales de Ray Harryhausen? Esas películas con sus cíclopes y esqueletos vivientes capturaron la imaginación de toda una generación. Totalmente. Trajeron la magia y la maravilla de los viajes de Sinbad a un público aún más amplio. Es cierto. Y no olvidemos la película animada de DreamWorks, ¿no? Claro. Que también cautivó a las nuevas generaciones con la historia de Sinbad. Es fascinante cómo estas adaptaciones mantienen vivo el legado de Sinbad en la cultura popular. Sin duda, Sinbad, a pesar de ser un personaje ficticio, se ha convertido en un símbolo universal de la aventura, la resiliencia y la búsqueda de lo desconocido. Un símbolo universal. Sus viajes nos recuerdan que incluso frente a la adversidad, la valentía y el ingenio pueden prevalecer. Exactamente. Y aunque sus viajes hayan terminado, las historias de Sinbad, el marino continúan inspirándonos a explorar, a soñar y a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía. A mí me encanta esa idea de que las historias antiguas nos siguen inspirando hoy en día. Sí. ¿Por qué crees que estas historias que tienen siglos de antigüedad todavía resuenan con nosotros hoy en día? Yo creo que en el fondo todos llevamos un poco de Sinbad dentro. Un poco de Sinbad. Anhelamos la aventura, nos maravillamos con lo desconocido y buscamos dejar nuestra propia huella en el mundo. Es verdad. Quizás los viajes de Sinbad representan los viajes que todos emprendemos en la vida, ¿no? ¿Podría ser? Llenos de triunfos y tribulaciones. Sus historias nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. Una chispa de esperanza. Un destello de ingenio que puede guiarnos hacia nuestro propio destino. Y tal vez ese sea el legado más perdurable de Sinbad, ¿no crees? ¿Cuál? El recordatorio de que todos tenemos el potencial para la grandeza dentro de nosotros esperando ser desbloqueado. Sus historias nos animan a abrazar la curiosidad, a desafiar nuestras limitaciones y a nunca renunciar a la búsqueda de nuestros sueños. Exacto. Sinbad nos recuerda que la vida misma es un viaje lleno de posibilidades y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de escribir su propia historia de aventuras. Al final, todos somos un poco Sinbad. Así que al concluir nuestra inmersión en el mundo de Sinbad, el marino, los dejo con esta reflexión. ¿Qué aventuras les esperan? Buena pregunta. ¿Qué territorios inexplorados los llaman? Y recuerden, no se necesita un barco ni un mapa para embarcarse en una gran aventura. Cierto. A veces la mayor aventura es la que ocurre dentro de nosotros mismos. Abracen lo desconocido, confíen en sus instintos y nunca dejen de explorar. Sabios consejos. ¿Quién sabe qué maravillas podrían encontrar? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de Sinbad el marino. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y esta vez nos adentramos en el fascinante mundo de los dinosaurios. Un mundo increíble, sin duda. Y para esta inmersión vamos a explorar el artículo de la Wikipedia en español sobre dinosaurio. Excelente lección. La Wikipedia en español tiene información muy completa. Exacto. Y prepárense porque vamos a descubrir datos curiosos, ideas fascinantes, cosas que tal vez ni siquiera imaginaban. Estoy listo para el viaje en el tiempo. Perfecto. Y hablando de viajes en el tiempo, creo que lo primero es aclarar algo. No todos los reptiles gigantes prehistóricos eran dinosaurios. Totalmente de acuerdo, es una confusión muy común. Si uno ve esas películas donde mezclan todo y termina pensando que cualquier bicho gigante era un dinosaurio. Jajaja, sí, pero la realidad es un poco más compleja. Los ictiosaurios, por ejemplo, que eran reptiles marinos, o los pterosaurios, que volaban, a pesar de que vivieron en la misma época, no eran dinosaurios. Es cierto. Entonces, ¿cómo diferenciamos un dinosaurio de otros reptiles prehistóricos? La clave está en la estructura del esqueleto. A diferencia de los lagartos y cocodrilos, cuyas extremidades se extienden hacia los lados, las patas de los dinosaurios se ubicaban directamente debajo de sus cuerpos, como pilares. Ah, ya veo. Es como la diferencia entre cómo camina un perro y un lagarto, ¿verdad? Exactamente. Esa postura erguida les permitía a los dinosaurios moverse con mayor eficiencia y, bueno, alcanzar tamaños increíbles. Claro, eso explica por qué algunos dinosaurios eran tan gigantescos. Imagina la fuerza que necesitaban esas patas para sostener tanto peso. Impresionante. Y pensar que durante milenios los fósiles de dinosaurios se interpretaron a través de diferentes lentes culturales. Antes de la ciencia moderna, era fácil confundirlos con criaturas mitológicas. Es verdad. De hecho, la palabra china para dinosaurio, conglong, significa dragón terrible. Tiene mucho sentido. Si te encuentras con un fémur gigante hace siglos, sin ningún contexto científico, es normal pensar que pertenecía a un dragón. Totalmente. Imagina el impacto de encontrar esos huesos gigantescos. Debió ser una experiencia increíble. Sí, aterrador a la vez. Ahora, hablando de los primeros encuentros con huesos de dinosaurios, ¿sabías que el primer descubrimiento documentado científicamente fue en el siglo XVII en Inglaterra? Así es. Aunque en un principio pensaron que el hueso, que luego se supo que era el fémur de un megalosaurus, pertenecía a un humano gigante. Un gigante, qué idea tan peculiar. Es cierto, pero claro, en esa época no se tenía el conocimiento que tenemos hoy en día. Es fascinante cómo ha evolucionado nuestra comprensión de los dinosaurios. Lo que en un momento se interpretó de una manera, con nuevas investigaciones, cambia por completo. Y eso es lo emocionante de la ciencia. Siempre estamos aprendiendo y reevaluando lo que sabemos. Totalmente. Y hablando de reevaluar, no podemos olvidar las guerras de los huesos del siglo XIX. ¿Ah, sí? La época en que la paleontología se convirtió en una carrera desenfrenada por descubrir nuevas especies. Con Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh como protagonistas. Dos paleontólogos que llevaron su rivalidad al extremo. Una rivalidad que, a pesar de sus métodos cuestionables como usar dinamita para excavar, impulsó el descubrimiento de 142 nuevas especies de dinosaurios. Increíble. Aunque me imagino que los paleontólogos modernos se horrorizarían al ver esas técnicas. Sin duda. Pero bueno, es importante recordar el contexto histórico. En esa época, la paleontología era un campo muy diferente. Y gracias a esos pioneros, hoy en día tenemos un conocimiento mucho más profundo sobre los dinosaurios. Y nuestro viaje no termina aquí, ahora nos vamos de recorrido global. ¿Qué nos puedes contar sobre los descubrimientos de dinosaurios en otras partes del mundo? Pues empecemos por Sudamérica. A finales del siglo XIX, la campaña del desierto en la Patagonia Argentina desenterró una gran cantidad de fósiles de dinosaurios, revelando una diversidad increíble. Y África no se queda atrás. Las expediciones de Werner Janisch en Tanzania a principios del siglo XX descubrieron toneladas de fósiles, literalmente toneladas. Exacto. Entre ellos estaba Jirafa Titan, un saurópodo de tamaño colosal. Esos descubrimientos, junto con los de Australia, Asia e India, nos muestran que los dinosaurios están distribuidos por todo el mundo. Eran un grupo increíblemente diverso y exitoso. Dominaron la Tierra durante millones de años. Y pensar que después de esa primera ola de dinomanía, el interés decayó un poco. Se empezó a ver a los dinosaurios como reptiles lentos y de sangre fría. Es cierto, pero a finales de la década de 1960 llegó el renacimiento de los dinosaurios. Ah, sí. El descubrimiento de Deinonychus, un depredador ágil y activo por John Ostrom, cambió nuestra percepción. Exactamente. Este hallazgo desafió la visión tradicional de los dinosaurios como criaturas torpes y lentas. Y luego llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Dinosaurios con plumas. Un momento crucial. Esos fósiles, encontrados principalmente en China, consolidaron la conexión entre los dinosaurios y las aves. Un descubrimiento revolucionario. Y después de este renacimiento, ¿cómo se empezó a clasificar esta gran variedad de dinosaurios? Se establecieron dos grupos principales según la estructura de su cadera.
Saurisquia, que significa cadera de lagarto, y Ornitisquia, que significa cadera de ave. Espera, cadera de lagarto y cadera de ave. Pero ¿no dijiste que las aves evolucionaron de los dinosaurios? Así es. Y aquí viene lo curioso. Las aves evolucionaron del grupo de cadera de lagarto. Una de esas sorpresas que nos da la evolución. La naturaleza siempre nos sorprende. Y hablando de sorpresas, hablemos del tamaño. Los dinosaurios variaban desde criaturas diminutas hasta gigantes como los saurópodos. Es increíble esa diferencia de tamaño. Desde el tamaño de una paloma hasta los animales terrestres más grandes que han existido. Y pensar que esos saurópodos gigantescos podían alcanzar tamaños tan colosales gracias a sus sistemas digestivos increíblemente eficientes. Imagina la cantidad de comida que debían procesar para mantener esos cuerpos. Debió ser una tarea monumental. Pero no solo se trataba de tamaño, ¿verdad? ¿Qué hay del comportamiento de los dinosaurios? ¿Cómo podemos siquiera empezar a comprender cómo estas criaturas interactuaban con su entorno y entre sí? Gran parte de lo que sabemos sobre el comportamiento de los dinosaurios se basa en inferencias a partir de la evidencia fósil, modelos informáticos y comparaciones con animales modernos. Hay un fósil particularmente revelador, encontrado en el desierto de Gobi, que representa a un velociraptor en combate con un protoceratops. ¡Wow! Una batalla prehistórica congelada en el tiempo. Exactamente. Este fósil nos muestra que la depredación entre dinosaurios era una realidad y nos da una idea de la ferocidad de estas criaturas. Impresionante. Y hablando de comportamientos fascinantes, ¿alguna vez te has preguntado cómo se comunicaban los dinosaurios? Esos rugidos que escuchamos en las películas son precisos. Bueno, si bien algunos dinosaurios podrían haber sido capaces de producir vocalizaciones fuertes, es probable que muchos se comunicaran de maneras diferentes a como lo imaginamos. Es decir, que el rugido del T-Rex podría ser una invención de Hollywood. Podría ser. Aunque no podemos saberlo con certeza, tenemos pistas intrigantes. Por ejemplo, algunos dinosaurios, como los lambeosaurios, tenían crestas huecas en la cabeza que podrían haber amplificado los sonidos. Imagina un coro de dinosaurios comunicándose con estas crestas resonantes. ¡Qué espectáculo! Sería algo increíble de presenciar. Pero bueno, dejemos volar nuestra imaginación por un momento y pasemos a otro aspecto fundamental de la vida, la reproducción. ¿Cómo se aseguraban los dinosaurios la continuación de su especie? Buena pregunta. Ponían huevos, cuidaban de sus crías. Sí, ponían huevos. Al igual que las aves, todos los dinosaurios se reproducían poniendo huevos de cáscara dura. Y a menudo construían nidos elaborados, demostrando un nivel de cuidado parental que los vincula aún más con las aves. Es increíble. Y gracias al descubrimiento del hueso medular, un tipo de hueso relacionado con la producción de huevos, podemos incluso determinar el sexo de algunos fósiles de dinosaurios. Exacto. Este descubrimiento ha proporcionado información valiosa sobre la biología reproductiva de los dinosaurios. Fascinante. Hemos cubierto mucho terreno, desde desacreditar mitos hasta explorar descubrimientos globales y desentrañar los secretos del comportamiento de los dinosaurios. Y aún nos queda mucho por explorar. Pero antes de continuar, me gustaría destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto: la conexión entre los dinosaurios y la religión. Interesante. ¿Cómo se relacionan estos dos ámbitos aparentemente tan distintos? Verás, el concepto de dinosaurio, tal como lo entendemos científicamente, es relativamente moderno. Claro. La palabra en sí no se acuñó hasta el siglo XIX. Entonces, ¿cómo interpretaban estas culturas antiguas, muchas de las cuales tenían fuertes creencias religiosas, estos huesos gigantes? Para muchos, estos fósiles eran vistos como evidencia de criaturas míticas, a menudo entretejidas en narrativas y creencias religiosas. Como el caso de la palabra china para dinosaurio, que significa dragón terrible. Exacto. Y en el mundo occidental, el descubrimiento de fósiles de dinosaurios en el siglo XVII coincidió con una época en la que prevalecían las interpretaciones bíblicas de la historia natural. Entonces, ¿cómo conciliaron esos primeros naturalistas estos descubrimientos con sus creencias religiosas? Algunos los veían como evidencia del diluvio bíblico, creyendo que estas criaturas habían perecido durante ese evento catastrófico. Pero a medida que avanzaba la comprensión científica de los dinosaurios, estas interpretaciones fueron desafiadas, ¿verdad? Así es. La cuestión de cómo encajan los dinosaurios en los distintos marcos religiosos se ha convertido en un punto de discusión y a veces de controversia. Es un tema complejo, sin duda. Algunos grupos religiosos abrazan los hallazgos científicos, interpretándolos a través de la lente de su fe, mientras que otros los rechazan por completo. Es un reflejo de cómo los descubrimientos científicos a veces pueden desafiar creencias arraigadas.
Es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento, a menudo, implica enfrentarse a preguntas difíciles y entablar un diálogo respetuoso, incluso cuando los puntos de vista difieren. Totalmente de acuerdo. Y es a través de estas conversaciones que podemos fomentar una comprensión más profunda tanto del mundo natural como de la experiencia humana. Y es que al final los dinosaurios nos hacen reflexionar sobre grandes temas, ¿no? Es verdad. Su existencia nos recuerda la inmensidad de la historia de nuestro planeta y lo pequeños que somos en comparación. Exacto. Nos hacen cuestionar nuestro lugar en el universo y nos invitan a imaginar cómo era la Tierra hace millones de años. Es la magia de la paleontología, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que descubrir. Siempre hay misterios por resolver. Y a pesar de todos los avances tecnológicos, apenas estamos arañando la superficie de lo que podemos saber sobre los dinosaurios. Imagina lo que nos depara el futuro. Hablando de descubrimientos, ¿has oído hablar de los avances en la reconstrucción del color de los dinosaurios? Ah, sí. Es un campo fascinante. Durante mucho tiempo solo podíamos especular sobre los colores de los dinosaurios, basándolos en su entorno o en comparaciones con animales modernos. Nos imaginábamos como lagartos gigantes, en tonos marrones, verdes y grises. Ja, 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 sí. Pero resulta que los dinosaurios eran probablemente mucho más coloridos de lo que pensábamos. ¿En serio? ¿Cómo es posible saber eso? Gracias a los avances en la microscopía y al estudio de los pigmentos fosilizados, los científicos han podido identificar rastros de melanina en algunos fósiles de dinosaurios. Elena, la misma que da color a nuestra piel. Exactamente. La melanina también se encuentra en las plumas y la piel de muchos animales, incluidos los dinosaurios. Y al analizar la forma y distribución de los melanosomas, las estructuras que contienen melanina, los científicos pueden inferir los colores y patrones que esos dinosaurios podrían haber tenido. Es increíble. ¿Y qué colores han descubierto? Pues una variedad impresionante. Algunos dinosaurios tenían plumas iridiscentes, otros tenían rayas o manchas, e incluso algunos tenían contrasombreado, un tipo de camuflaje. ¡Wow! Eso cambia por completo la imagen que teníamos de ellos. Es un recordatorio de que la vida prehistórica era tan diversa y vibrante como la que vemos hoy en día. Totalmente. Cada nuevo descubrimiento nos sorprende y nos muestra lo mucho que aún nos queda por aprender sobre los dinosaurios. Y hablando de descubrimientos, hay una línea de investigación que está abriendo nuevas posibilidades en la paleontología y que me tiene muy entusiasmado. Cuéntame más. Me encanta cuando dices eso, siempre significa que estamos a punto de adentrarnos en un tema fascinante. Imagina poder reconstruir no solo los huesos de los dinosaurios, sino también sus tejidos blandos. ¿Te refieres a sus músculos, sus órganos, incluso su piel? Exacto. Aunque todavía estamos en las primeras etapas, los avances en técnicas de imagen y análisis molecular están abriendo nuevas posibilidades. Ya se han encontrado rastros de vasos sanguíneos, proteínas e incluso células en algunos fósiles excepcionalmente bien conservados. Espera, ¿estás diciendo que podemos encontrar restos de tejidos blandos de dinosaurios que vivieron hace millones de años? ¿Parece ciencia ficción? Lo sé. Es asombroso, ¿verdad? Y aunque estos hallazgos aún están en debate, sugieren que podríamos reconstruir aspectos de la biología de los dinosaurios que antes se consideraban inaccesibles. Sería como tener una ventana directa al pasado. Exacto. Imagina poder estudiar la estructura muscular de un T-Rex con un nivel de detalle sin precedentes o analizar los vasos sanguíneos de un saurópodo para entender cómo funcionaba su sistema circulatorio. Las posibilidades son infinitas. Podríamos aprender mucho más sobre su fisiología, su comportamiento, incluso sobre su evolución. Precisamente. Y no solo eso, también podríamos obtener nuevas pistas sobre el origen de las aves y su relación con los dinosaurios. Es un campo de estudio apasionante y me emociona pensar en los descubrimientos que nos esperan en el futuro. Sin duda. El mundo de los dinosaurios todavía tiene muchos secretos que revelar y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender la historia de la vida en la Tierra. Exacto. Y hablando de conexiones, no podemos dejar de lado la relación entre los dinosaurios y las aves. Es uno de los aspectos más fascinantes de la paleontología, ¿no crees? Totalmente. A simple vista, un T-Rex y un colibrí no parecen tener mucho en común, pero la ciencia nos ha demostrado que las aves son descendientes directas de los dinosaurios. Es increíble. ¿Cómo es posible que criaturas tan diferentes estén relacionadas? Bueno, la evolución es un proceso gradual. A lo largo de millones de años, pequeños cambios en la anatomía y el comportamiento de ciertos dinosaurios dieron lugar a las aves. Entonces, ¿qué evidencias respaldan esta conexión? ¿Qué características comparten los dinosaurios y las aves? Bueno, ambos grupos tienen huesos huecos, lo que los hace más ligeros. También comparten la estructura de la cadera, un rasgo que ya mencionamos antes. Y por supuesto, la presencia de plumas en algunos dinosaurios es una prueba irrefutable de su parentesco,
con las aves. Es verdad. Hablamos del Microraptor, que incluso tenía plumas en las patas traseras. Debió ser un espectáculo verlo planear entre los árboles. Imagina eso. Y si observamos la anatomía de las aves modernas, encontramos aún más similitudes con los dinosaurios. Por ejemplo, ambos poseen un hueso llamado fúrcula o espoleta. ¿Y qué función tiene la fúrcula en las aves? Actúa como un resorte, almacenando energía durante el vuelo. Y curiosamente, este hueso también está presente en algunos dinosaurios, a lo que sugiere que ya estaban desarrollando adaptaciones para el vuelo. Fascinante. Cada detalle anatómico nos acerca un poco más a la historia evolutiva de las aves. Y no solo la anatomía, sino también el comportamiento. Algunos estudios sugieren que ciertos dinosaurios cuidaban de sus nidos y crías de una manera similar a como lo hacen las aves modernas. Es increíble pensar en un velociraptor cuidando de sus huevos con el mismo cuidado que una gallina. Cambia por completo nuestra percepción de estas criaturas. Los dinosaurios eran mucho más complejos y diversos de lo que imaginábamos. Y hablando de diversidad, ¿qué pasó con los dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva? ¿Cómo se adaptaron a un mundo tan diferente? Bueno, no todos los dinosaurios se extinguieron. Un pequeño grupo, los terópodos, sobrevivió y dio origen a las aves. ¿Y qué les permitió sobrevivir a estos dinosaurios? Su tamaño fue una ventaja. Los terópodos que sobrevivieron eran relativamente pequeños, lo que les permitió acceder a más recursos y refugiarse mejor. Claro, ser pequeño y adaptable era crucial en un mundo post-extinción. Y además, muchos de esos terópodos ya tenían plumas, lo que les proporcionaba aislamiento térmico y en algunos casos la capacidad de planear. Esas plumas, que inicialmente podrían haber servido para la exhibición o la regulación térmica, se convirtieron en una herramienta clave para la supervivencia. Exacto. Y a medida que el mundo se recuperaba, estos dinosaurios con plumas se diversificaron y ocuparon los nichos ecológicos vacíos. Y así, a partir de un pequeño grupo de supervivientes, las aves se convirtieron en uno de los grupos de animales más exitosos del planeta. Una historia de resiliencia y la adaptación que nos demuestra que la vida siempre encuentra un camino. Increíble. Nuestra inmersión profunda en el mundo de los dinosaurios ha llegado a su fin. Hemos viajado millones de años, desde sus orígenes hasta su legado en las aves. Hemos desmentido mitos, explorado continentes y descubierto los secretos de su anatomía, comportamiento y evolución. Un viaje fascinante que nos ha permitido comprender mejor a estas criaturas. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia. Y que la próxima vez que vean un ave, recuerden que están observando a un descendiente de los dinosaurios. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar algo realmente fascinante, el campo magnético de la Tierra. Me encanta este tema. Sí, es increíble, ¿verdad? Y para guiarnos en esta aventura tenemos un artículo de Wikipedia, Campo Magnético Terrestre, que nos ayudará a desentrañar cómo funciona este escudo invisible. Un escudo invisible. Me gusta cómo lo describes. Sí, porque realmente nos protege de peligros que no podemos ver a simple vista. ¿Te imaginas un mundo sin campo magnético? Sería un desastre, ¿verdad? Totalmente. Empecemos por lo básico. ¿Podrías explicar qué es exactamente el campo magnético terrestre y por qué es tan importante para la vida en la Tierra? Claro que sí. El campo magnético terrestre es como una capa protectora que nos rodea, nos blinda del viento solar. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que proviene del Sol, ¿no? Exactamente. Si no fuera por este campo magnético, estaríamos expuestos a una radiación solar muy intensa que podría destruir nuestra atmósfera. Uf, eso suena bastante aterrador. Pues, de hecho, podemos ver lo que sucede cuando un planeta pierde su campo magnético. Marte es un buen ejemplo. Así, el planeta rojo. ¿Qué le pasó a Marte? Marte perdió gran parte de su atmósfera debido al debilitamiento de su campo magnético. Con razón, es un lugar tan desolado. Entonces, ¿cómo se genera este escudo protector tan vital? ¿De dónde viene? El campo magnético terrestre se origina en el núcleo de nuestro planeta. En el centro de la Tierra. Increíble. Ajá. El núcleo externo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro fundido en constante movimiento. Hierro fundido en movimiento. Sí, y este movimiento genera corrientes eléctricas. Es como una dínamo gigante, y estas corrientes eléctricas son las que generan el campo magnético. Espera. Dijiste a movimiento. ¿Significa eso que el campo magnético no es algo fijo? Cambia. Muy buena observación. El campo magnético no es estático, de hecho está en constante cambio. Interesante. ¿Y en qué forma cambia? Bueno, para empezar, los polos magnéticos, esos puntos hacia donde apuntan las brújulas, no están fijos en un lugar, se mueven. ¿En serio? ¿Se desplazan?
Así es. Y el polo norte magnético se ha estado moviendo a una velocidad bastante rápida en las últimas décadas. ¿A qué velocidad estamos hablando? Alrededor de 40 kilómetros por año. Wow, eso es bastante rápido. ¿Y qué causa este movimiento tan acelerado? Buena pregunta. Hay varias teorías, pero los científicos todavía están investigando para determinar la causa exacta. Es un misterio aún por resolver. Exacto. Y este movimiento tiene implicaciones importantes para la navegación, la cartografía e incluso para la vida silvestre que se orienta por el campo magnético. Es fascinante y un poco desconcertante al mismo tiempo. He oído que el campo magnético terrestre se ha invertido completamente en el pasado. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. A lo largo de la historia de la Tierra, los polos magnéticos norte y sur han intercambiado posiciones varias veces. En serio. Es decir, que lo que hoy es el norte magnético, en algún momento del pasado fue el sur magnético y viceversa. Exactamente. Imagina que de repente tu brújula apunta al sur en lugar del norte. Eso sí que sería un cambio radical. ¿Cómo sabemos que esto ha sucedido antes? ¿Hay alguna evidencia de estas inversiones? La evidencia está en las rocas. Cuando la lava volcánica se enfría y se solidifica, los minerales magnéticos en las rocas se alinean con el campo magnético terrestre en ese momento. Como si las rocas guardaran un registro del campo magnético en el pasado. Exactamente. Al estudiar estas rocas, los científicos pueden reconstruir la historia del campo magnético y determinar cuándo ocurrieron las inversiones. Es increíble cómo las rocas pueden revelarnos secretos del pasado. Es fascinante, ¿verdad? Y estas inversiones no son eventos regulares. Pueden ocurrir en intervalos de miles o incluso millones de años. Y todavía no se sabe con certeza qué las desencadena. Así es. Es otro de los grandes misterios del campo magnético terrestre. Increíble. Es asombroso cómo un campo de fuerza invisible puede revelarnos tantos secretos sobre la historia de nuestro planeta. Y no solo eso, también influye en la vida actual, ¿no es así? Totalmente. De hecho, algunos animales, como las aves migratorias y las tortugas marinas, utilizan el campo magnético terrestre para orientarse durante sus largos viajes. Es como si tuvieran una brújula interna. Exactamente. Y algunos estudios sugieren que incluso animales terrestres, como las vacas, podrían tener cierta sensibilidad al campo magnético. Se ha observado que tienden a alinear sus cuerpos con el campo magnético al pastar o descansar. Increíble. Nunca lo hubiera imaginado. Aún no se comprende completamente cómo funciona este sentido magnético en los animales, pero es una muestra más de la profunda conexión que existe entre la vida en la Tierra y el campo magnético. Es realmente fascinante. Es fascinante pensar en todas las conexiones, ¿verdad? Y la investigación sobre el campo magnético no se limita solo al pasado. Los científicos también están utilizando tecnología de vanguardia para mapear y modelar el campo magnético en tiempo real. Es como si estuviéramos creando una imagen en 3D de este escudo invisible que nos rodea. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué tipo de herramientas? Bueno, tenemos una red global de observatorios magnéticos que miden constantemente la fuerza y dirección del campo magnético. Y no solo eso, también tenemos satélites en órbita terrestre. ¿Satélites? Sí, como los de la misión SWORM de la Agencia Espacial Europea, que proporcionan datos desde el espacio. Y con toda esta información podemos obtener una visión global del campo magnético. Es impresionante. Combinamos tecnología en la Tierra y en el espacio para comprender este fenómeno invisible. Exacto. Y para analizar todos estos datos y crear modelos precisos, los científicos utilizan matemáticas complejas. ¿Matemáticas complejas? Sí, como los armónicos esféricos. Armónicos esféricos. Suena complicado. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Imagina que quieres representar la superficie de la Tierra en un mapa. Utilizas líneas de latitud y longitud, ¿verdad? Sí, para ubicar cualquier punto. Exacto. Los armónicos esféricos son como una versión más sofisticada de esa cuadrícula. Pero en lugar de representar la superficie de la Tierra, representan la distribución de la fuerza magnética. Entiendo. Es como si estuviéramos creando un mapa de la fuerza magnética en 3D. Exactamente. Y estos modelos son esenciales para comprender cómo cambia el campo magnético con el tiempo y para predecir su comportamiento futuro. Hablando de cambios, mencionaste antes que el campo magnético se ha invertido en el pasado. Podría suceder de nuevo. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? Es una pregunta que muchos científicos se hacen. Sabemos que estas inversiones han ocurrido muchas veces, pero no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima. Es un evento impredecible. ¿Y qué consecuencias tendría una inversión magnética? Sería catastrófico. No hay evidencia de que las inversiones magnéticas hayan causado extinciones masivas en el pasado. Pero durante una inversión, el campo magnético se debilita. Lo que nos haría más vulnerables a la radiación solar. Exactamente. Y esto podría tener un gran impacto en nuestra tecnología. En nuestra tecnología. Sí, los satélites, las redes eléctricas, los sistemas de comunicación,
Todos son sensibles a las tormentas solares y a las fluctuaciones del campo magnético. Una inversión magnética podría causar daños importantes a estos sistemas. Podríamos tener interrupciones en las comunicaciones, apagones eléctricos e incluso la pérdida de satélites. Es un escenario que debemos tomar en serio. ¿Cómo podemos prepararnos para una posible inversión magnética? La clave está en la investigación. Necesitamos desarrollar tecnologías más resistentes a la radiación. ¿Y se está haciendo algo en ese sentido? Por supuesto. Los científicos están trabajando en sistemas de alerta temprana para predecir las tormentas solares y también en el diseño de satélites y redes eléctricas más robustas. Es alentador saber que se están tomando medidas. Y volviendo al tema de las conexiones, ¿cómo afecta el campo magnético a la vida en la Tierra? El campo magnético influye en muchos aspectos de la vida en la Tierra. Algunos estudios sugieren que podría influir en el crecimiento de las plantas. ¿Y en serio? Sí, e incluso en la orientación de las bacterias. Es increíble cómo un campo de fuerza invisible puede tener un impacto tan amplio en nuestro planeta. Y es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre el campo magnético terrestre y sus secretos. Cada nuevo descubrimiento nos abre nuevas preguntas. Es que cada vez encontramos más cosas fascinantes sobre este campo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabías que las auroras boreales, esas luces que vayan en el cielo, son causadas por la interacción del viento solar con el campo magnético terrestre? Ah, es verdad, te me había olvidado por completo esa conexión. Es increíble pensar que algo tan bello como las auroras boreales sea una manifestación visible de nuestro escudo magnético. Es realmente asombroso. Es como si el campo magnético pintara el cielo con los colores del viento solar. Y hablando de conexiones sorprendentes, algunos científicos creen que el campo magnético pudo haber tenido un papel fundamental en el origen de la vida. En serio. El campo magnético relacionado con el origen de la vida. ¿Cómo es eso posible? La teoría es que al proteger la Tierra de la radiación solar, el campo magnético creó un ambiente más favorable para la formación de las primeras moléculas orgánicas. O sea que sin ese escudo protector, la vida como la conocemos podría no haber surgido. Exacto. El campo magnético no solo nos protege ahora, sino que también pudo haber sido esencial para que la vida surgiera en nuestro planeta. Es increíble pensar en la importancia que tiene este campo invisible para la vida. Es mucho más que un simple escudo. Es un elemento clave de nuestro planeta, conectado con la vida, la geología y la historia de la Tierra. Es como si estuviéramos descubriendo una nueva capa de complejidad en algo que dábamos por sentado. Y a pesar de todos los avances científicos, todavía hay muchos misterios por resolver. El campo magnético terrestre sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Es un campo de estudio apasionante, sin duda. ¿Qué misterios crees que nos deparará el futuro en relación con el campo magnético terrestre? Bueno, una de las áreas de investigación más activas es la predicción de las inversiones magnéticas. Los científicos están utilizando modelos informáticos cada vez más sofisticados para comprender qué las desencadena y cuándo podría ocurrir la próxima. ¿Y crees que algún día podremos predecir las inversiones magnéticas con precisión? Es un desafío enorme, pero la ciencia avanza rápidamente. Quizás en un futuro no muy lejano podamos anticipar estos eventos y prepararnos para minimizar sus impactos. Eso sería un logro increíble para la ciencia. Y bueno, después de esta inmersión en el campo magnético terrestre, me quedo con la idea de que este campo invisible es mucho más importante de lo que imaginamos. Nos conecta con el espacio, con la historia de nuestro planeta y con la vida misma. Es una excelente manera de resumirlo. El campo magnético terrestre nos recuerda que estamos conectados a nuestro planeta de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión y por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje y que sigan explorando este tema por su cuenta. Seguro que sí. Y hasta la próxima, seguiremos explorando juntos los misterios de nuestro universo.